Bueno, un poco esto es continuación de un encuentro que hicimos acá mismo hace unas 3 semanas, donde sí hablamos específicamente de realidad virtual y quedó pendiente una parte que es la de vincular el mundo real con el mundo virtual. Quizás sería más conveniente que hablar de realidad virtual, en este caso, hablar de realidad aumentada o de realidad mediada, que es una clasificación en la que venimos trabajando, que engloba de alguna manera todas estas distintas tecnologías, ¿no? Bueno, particularmente de lo que vamos a hablar es de los distintos, vamos a hacer una recorrida por los distintos dispositivos que hay para solucionar un problema clave. Yo vengo del campo de la robótica básicamente y hay un problema básico de la robótica que se llama SLAM, que es referido a los sistemas de autoposicionamiento. Es decir, cualquier sistema electrónico, sea virtual o no, cualquier robot, cualquier dispositivo artificial, necesita hoy en día estar vinculado con el entorno que lo rodea y tener conciencia del lugar en donde está. Entonces hay una serie de recursos para resolver ese problema genérico y cómo termina eso vinculándose con nuestros sistemas de realidad virtual que nos ocupan hoy, ¿no? Entonces, acá está básicamente descrito el estado de situación en este momento, es decir, ya tenemos muchos dispositivos que son sensibles al contexto, podríamos decir en castellano, es decir, que tienen alguna clase de noción de dónde se encuentran. Este es un concepto que fue definido allá por el año 91 por Mark Weiser. Yo nunca me canso en estas charlas de recordar a este profeta, casi diría, de la tecnología. No solo que la profetizaba, sino que la realizaban. Ellos trabajaban en el Palo Alto Research Center, el PARC, que era una empresa propiedad de Xerox en aquella época, y desarrollaron la mayoría de las tecnologías que utilizamos hoy en día y que normalmente se atribuyen a Bill Gates, a Steve Jobs y demás, como ser las interfaces GUI, como ser el mouse, una serie de cosas que están presentes en Windows y en los sistemas operativos de Mac y demás. Todo eso fue creado ahí en el PARC. Y, entre otras cosas, en el 91 Weiser escribió un artículo donde predecía absolutamente todas estas cuestiones que están pasando ahora, desde el smartphone que tenemos en el bolsillo hasta la Internet de las cosas y las posibilidades de conectarse un objeto con otro y tener este Context Aware System o posibilidad de dispositivos sensibles al contexto. Disponemos hoy de un arsenal de herramientas tecnológicas que se pueden aplicar a esta sensibilidad al contexto, ¿no? Acá enumero algunas, la mayoría, las más comunes. Algunas habrán escuchado hablar, casi todos, otras un poco menos tal vez, ¿sí? Las vamos a desglosar un poquito, pero quería así mostrárselas todas juntas para que vean la cantidad de cosas que básicamente hacen lo mismo, ¿sí? Todos estos dispositivos lo que hacen es de alguna manera decirle a otros dispositivos que se interconectan con ellos qué es lo que están recibiendo, en qué lugar se encuentran, con qué intensidad lo están recibiendo, la mayoría son señales de radio en definitiva, y de alguna manera están haciendo que los dispositivos puedan enterarse de su posición en el espacio. Aunados a los sensores que la mayoría de los dispositivos tienen, como por ejemplo los acelerómetros que tienen nuestros teléfonos celulares y otros recursos, se puede identificar con mayor o menor grado de precisión la ubicación física de los dispositivos. Sí. En primer lugar, como les decía, es una cuestión de escalas y en primer lugar tenemos los dispositivos que se manejan en gran escala, ¿no? El GPS o GLONASS o Galileo, que son otras dos redes que funcionan. Nosotros conocemos el GPS, que es de origen norteamericano y que tiene una red de satélites muy difundida y que está ampliamente difundido, pero no es el único, ¿sí? Hay razones políticas, geopolíticas y militares inclusive que llevaron a otras potencias a desarrollar redes satelitales también. ¿Sí? GLONASS es de los rusos y Galileo es de la Comunidad Europea. Pero básicamente todos trabajan de la misma manera. Utilizan un sistema de satelital, es decir, se necesitan por lo menos 3 satélites para hacer la geolocalización, para determinar cuál es la posición. Y el usuario, a partir de conectarse a esas redes de satélites,
obtiene su posición. Esto es una escala mundial, es decir, una escala global, de ahí el nombre inclusive de GPS. El orden de resolución el orden que manejan es el orden del kilómetro, es decir, me ubican espacialmente dentro de un mapa, por ejemplo. La precisión que tienen es de algunos metros. Se pueden utilizar solamente en exteriores porque dependen de que tenga línea de visión directa el dispositivo con el satélite. Tienen un costo muy bajo, tienen un consumo energético, que son los factores que tengo que tener en cuenta en estas cuestiones, un consumo energético de medio alto. Ustedes, aunque viene mejorando mucho, habrán notado que cuando usan la aplicación de correr, por ejemplo, en el celular, la batería dura bastante menos porque hace uso de GPS. Sí. Y son de lectura pasiva, es decir, yo tengo un dispositivo, el dispositivo lee la posición de los satélites, calcula su propia posición, pero no transmite nada. En la otra punta de la escala tenemos los dispositivos de lectura muy cercana, ¿sí? Que son las etiquetas NFC, los anillitos que nos sirven para pasarles nuestros datos como en forma de tarjeta a otros usuarios, las etiquetas NFC que nos permiten hacer pagos, etcétera, etcétera, o los códigos bidimensionales o códigos QR. Los dos sirven para funcionar a una escala muy, muy cercana. En el caso de NFC, que es una transmisión de radio, es una etiqueta pasiva, es como una pequeña antenita, como la que tienen los libros y otros objetos que están a la venta en tiendas y los protegen contra robo con esas etiquetas. Esas etiquetas pueden ser leídas con distintos lectores. Nuestros celulares tienen, hoy en día todos los smartphones tienen un lector de esas etiquetas y me permite posicionarme muy precisamente a pocos milímetros y que el dispositivo sepa cuál es su posición en el espacio. La otra manera, lo deben conocer todos porque ya está implementado desde hace unos 4 o 5 años en casi todos los celulares, son los códigos QR, códigos bidimensionales en los que puedo embeber texto de todo tipo, entre ellos un texto posicional, ¿sí? Normalmente se usa para poner un link, por ejemplo, pero tranquilamente se puede usar para tener una referencia posicional, ¿sí? Es importante mantener el rango de este tipo de lectores a una distancia muy, muy pequeña por una cuestión de seguridad. ¿Sí? Nadie quiere que si uno tiene una billetera electrónica, que ya están implementadas en varios países, en España, por ejemplo, ya está implementado y funciona, en los Estados Unidos también, no queremos que pasemos por un kiosco y el kiosquero nos impute un cargo a nuestra billetera que llevamos en el bolsillo, ¿sí? Entonces la idea es que tiene que haber una distancia muy, muy pequeñita para que sea activa la lectura. Y acá en medio, digamos, de estos dos extremos que citamos recién, que era el GPS en la gran escala y los lectores NFC en la pequeña escala, tenemos lo que es más adecuado para el problema de la realidad virtual y de la realidad aumentada, que son los beacons. Beacons viene de baliza, digamos, sería una traducción bastante efectiva, y es un dispositivo que está permanentemente emitiendo un dato y que los celulares son capaces de leer, con un importante ingrediente adicional, que es que son capaces de leer a qué distancia se encuentran. Gracias a detectar la intensidad de la señal, nuestro celular sabe a qué distancia se encuentra de cada beacon. Si disponemos inteligentemente los beacons en distintos lugares, lo que vamos a conseguir es... volví para atrás. Lo que vamos a conseguir es que cuando nos paramos en un determinado lugar, nuestro celular sabe dónde estamos parados. A partir de eso se generan un montón de aplicaciones interactivas. Ahí, por ejemplo, tenemos uno aplicada en el Guggenheim, que hoy en día está en funcionamiento, que implica que cuando uno se pone delante de una determinada obra, puede obtener información de esa obra en forma automática, puede vincularse de alguna manera. Si eso es un monitor, estamos como en el caso de abajo, por ejemplo, el monitor, en las dos imágenes que están ahí a la izquierda, el del centro y la de abajo, el monitor se da cuenta, porque nuestro celular se posiciona gracias a un beacon y le manda una señal a ese monitor diciéndole, estoy acá, soy fulano. Si tengo una reserva, por ejemplo, hecha en el sistema del aeropuerto,
el monitor me va a mostrar información relevante exclusivamente para mí. Me va a mostrar dónde está la puerta de donde voy a salir, me va a mostrar el horario de salida de mi propio avión sin que yo tenga que buscar en la larga lista, etcétera, etcétera. O sirve también para cuando recorro algún ambiente muy grande o una tienda de retail o lo que sea, hacerme ofertas y demás. Todo el mundo hoy, esa es la aplicación a la que le está poniendo muchas fichas porque es la que tiene un retorno mucho más rápido. La verdad que a mí es la que menos interesante de todas me parece, ¿no? Pero, ¿dónde se vuelve esta tecnología importante para nosotros? En esto, en el hecho de poder relacionar las imágenes digitales, virtuales, sintéticas, como las quieran llamar, que nuestros sistemas de realidad virtual generan, poder posicionarlas eficientemente en el entorno. Cuando nosotros asistimos a la realidad aumentada, a la realidad virtual, con beacons, le permitimos rápidamente, muy rápidamente y con muy poca capacidad de procesamiento, ubicarse físicamente. Yo entro a un ambiente e instantáneamente y sin tener que escanear con la cámara, sin tener que aplicar gran capacidad de procesamiento de datos, sin tener que tener ningún procesador muy sofisticado, rápidamente el dispositivo sabe dónde está. Si posiciono 3 o 4, puede triangular y puede encontrar esa posición más certeramente todavía. Si a eso lo aunamos con algún sistema de reconocimiento de imagen, ¿sí?, a través de una cámara, tenemos lo que hacen los HoloLens, lo que hacen la mayoría de los dispositivos de juegos que tienen que traquear de alguna manera, tienen que tener conciencia de la posición del jugador y de las acciones físicas que ese jugador lleva a cabo y generar el contenido digital acorde a la posición que tiene, hacia dónde está mirando, etc. Sé que demasiado abuelo de pájaro cada uno de los temas que tocamos, pero pueden ampliar ahí y cualquier otra consulta que tengan que hacer la pueden hacer vía Facebook. Me van a encontrar fácilmente por mi nombre. Así que nada más, esto es lo que tengo sobre este tema.